Qué gusto poder estar con ustedes. Soy Héctor Ursúa, uno de los pastores de la iglesia Senda de Gracia en Culiacán, México, y saludo en primer lugar a los miembros de nuestra congregación en esta ciudad, acá en Culiacán, pero por supuesto también a todos los que se han sumado a estas transmisiones, amigos y hermanos en distintas partes de México y del mundo, que también nos acompañan. Gracias por estar con nosotros en una semana más de predicación. Son ya eh, 12, 13 semanas las que llevamos sin podernos reunir, sin podernos ver, pero gracias a Dios que tenemos estos medios para poder seguir exponiendo la verdad de la palabra de Dios. Y el día de hoy, pues vamos a continuar con nuestra serie de el libro de Job. La serie se titula Job, cuando el sufrimiento toca a la puerta. Este ya es el séptimo mensaje de la serie. Hoy vamos a avanzar a lo largo de todo el capítulo 7 de este libro y el tema de hoy se titula así, se titula La angustiosa desesperanza. La angustiosa desesperanza. De esto vamos a hablar en esta ocasión. Le doy un contexto de lo que llevamos hasta hoy. Hemos avanzado ya 6 capítulos por el libro de Job, conociendo cómo es que este hombre justo del que Dios se siente tan satisfecho es puesto a prueba. Satanás se atreve a decirle a Dios que Job sirve al Señor solo porque el Señor lo ha bendecido, pero que si pierde Job esa bendición, ese beneficio, va a maldecir a Dios en su propia cara. Y entonces el Señor, Dios, le da permiso a Satanás de herir a Job, haciéndole perder todas sus posesiones, haciéndole perder incluso a sus hijos y hasta su salud. Y tal como Dios lo anticipó, en aquellas pérdidas tan dolorosas, Job no pecó, Job no culpó a Dios, sino que respondió en paz, diciendo, recibiremos de Dios el bien y lo malo no lo recibiremos. Y también diciendo, el Señor dio, el Señor quitó, sea en todo bendito el nombre del Señor. Luego de esto, leímos que 3 amigos suyos vinieron a acompañar a Job. Hicieron duelo silencioso junto a su amigo por 7 días, pero luego de esos 7 días, uno de estos 3 amigos, de nombre Elifaz, siente que debe hablar con su amigo Job acerca de lo que está sucediéndole. Pero las palabras que usa este hombre Elifaz son palabras de acusación. Elifaz, en pocas palabras, sostiene que el mal no puede haberle venido a Job nada más porque sí, así, sin causa, sino que seguro es un castigo por algún pecado. Y entonces Elifaz comienza a vertir sobre Job una serie de durísimos señalamientos, a los cuales luego, en el capítulo 6, Job ha comenzado a responder, expresando sentimientos como, por ejemplo, su derecho a dolerse por el mal que ha sufrido, su natural debilidad humana y hasta el deseo de morir, no de suicidarse, pero sí como cierta idea de que estaría mejor muerto que vivo y en medio de este sufrimiento. Y finalmente vimos cómo Job comienza a reprocharle a sus amigos este trato acusatorio que han venido a darle. Y en eso estaba Job la última vez, hablando con Elifaz, pero ahora vamos a ver que Job comienza a dirigirse a Dios, ya no a su amigo Elifaz y a sus otros 2 compañeros, sino a Dios. Y es así como comenzamos la lectura en el versículo 1 de Job 7. Los primeros 4 versículos dicen así: ¿No es toda la vida humana una lucha? Nuestra vida es como la de un jornalero, como la de un trabajador que anhela estar bajo la sombra, como la de un sirviente que espera cobrar su sueldo. A mí también me ha tocado vivir meses en vano, largas y pesadas noches de miseria. Tumbado en cama, pienso, ¿cuándo llegará la mañana? Pero la noche se alarga y doy vueltas hasta el amanecer. Allí vamos a empezar, pero antes oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo que nos das en Job, por estas enseñanzas de vida que nos compartes, que nos concedes y de las cuales queremos aprender. Háblanos, habla a nuestros corazones, a nuestras mentes, queremos oír tu voz.
y así, apreciando tu palabra, Señor, darte la respuesta que nos pides a lo que hoy nos vas a hablar. Guíanos pues, en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, pues en esta primera parte que leemos, estos primeros 4 versículos, vemos cómo Job usa otra verdad general. Ya ha usado varias verdades generales o genéricas. Antes, por ejemplo, Job dijo algo como: es natural hacerle gestos a la comida insípida. O sea, de igual forma es natural dolerse de las tragedias. Y sí, en efecto, tiene razón. Pero ahora Job señala otra verdad general, señala la realidad de la vida y afirma que la vida humana es siempre una lucha. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba, dice una popular canción mexicana. La vida en el mundo ciertamente es dura, es una vida llena de dificultades, usted lo sabe. Y Job compara la vida, esta vida que vivimos, su vida, la de todos, con la jornada de un trabajador que se agota en arduas tareas bajo el sol y que anhela la llegada de la sombra de la tarde para por fin refrescarse, para por fin descansar. Así es la vida del hombre, dice. También como la vida de un sirviente que solo halla satisfacción cuando le llega precisamente el final de la jornada o el final de la semana, cuando por fin le pagan y encuentra su satisfacción. Y Job lo que está diciendo aquí es que es eso lo que él desea, que él desea ya el final de su jornada en este mundo. Nuevamente está con esta idea de que venga ya el final de su vida. Y llama la atención que aún quienes no tienen esperanza de la eternidad anhelan en algún momento el final de sus días. De hecho, ese es precisamente el sentido de Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, un versículo muy conocido por la cristiandad que dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días en que digas, no tengo en ellos contentamiento. O dicho de otro modo, antes de que llegue el tiempo en que digas, no da gusto vivir tantos años. Resulta que la muerte, incluso para quienes no conocen a Dios, luce naturalmente como una especie de alivio, porque se supone que marca el final del sufrimiento presente. Y Job, en este sentido, está convencido de que solo le queda esperar el alivio de la muerte, y que para su gusto la muerte está tardando como demasiado tiempo en llegar. Job está expresando aquí la dificultad de esperar el bien en medio, pues, de tanto mal. No sé si a usted le suena. Eso es posiblemente una de las experiencias o de las vivencias más comunes entre personas que se han visto sometidas a pruebas muy duras, muy difíciles de sobrellevar. Estos meses en vano de los que habla Job aquí en esta porción, estas largas y pesadas noches de miseria a las que se refiere, todo indica que son apenas 8 noches u 8 días, pero tan duros que son demasiado largos para cualquiera. Y se describe así, tumbado en la cama, sin poder dormir, desesperado, porque llegue el final de la noche oscura y adversa por la cual está atravesando. Y tal vez estas palabras se parecen a sus palabras, a las palabras de usted, a nuestras palabras cuando pasamos por distintos sufrimientos. Quizás hemos sentido lo mismo que Job en las noches de estos meses de aislamiento, de distanciamiento, de crisis, de dolor, de enfermedad, de muerte, de aparente desamparo, tiempos de oscuridad, tiempos trágicos como los que hemos estado viviendo. Y mire cómo Job se atreve a hablarle a Dios, no solamente a sus amigos. Job comienza a hablar con Dios. Y en esto tenemos nosotros, sin duda, cosas que aprender. Vamos a ver cómo sigue hablando Job a Dios. Dice a continuación: mi cuerpo está cubierto de gusanos y de costras, se me abre la piel y su pura pus. Mis días pasan más rápido que la lanzadera de un telar y terminan
sin esperanza. Hemos llamado precisamente este mensaje así, la desesperanza. Es la angustiosa desesperanza que ahora invade a Job y que quizás también invade a muchos hombres y mujeres en el mundo. Y bueno, así se expresa Job diciendo: mi cuerpo cubierto de gusanos, cubierto de costras, se me abre la piel, me sale pus, mis días pasan más rápido que la lanzadera de un telar y estoy sin esperanza. Recuerde que Job está hablando a Dios. Y bueno, un día escuché a cierto predicador hacer un poco de mofa o de burla acerca de la manera en que algunos cristianos oramos, en especial porque, a juicio de este predicador, a veces pareciera que le estamos informando a Dios cosas que Él ya conoce, como cuando oramos y le decimos: Señor, tu palabra dice que tú das aliento al cansado. Así una vez oraba un hermano y este predicador decía: uy, ya le está dando clases de la Biblia a Dios. Yo creo que no deberíamos pensar así, como este predicador. Es obvio que lo que le decimos a Dios, todo Él ya lo sabe. Es obvio que Dios sabe que Job tiene llagas, que le sale pus, que le duele, que su salud está deteriorada y que su condición es deplorable. Claro que lo sabe, pues si Él mismo permitió esta prueba. Dios mismo le puso límites al mal que sufrió Job, aunque Job no lo sabe, por supuesto. Job no sabe que todo esto es un plan temporal de Dios. Y Job tampoco sabe que él no va a morir por causa de estas llagas y de este mal que le aqueja en todo el cuerpo. Sí, Dios sabe de los gusanos, Dios sabe de las costras, de la piel reventada, Dios sabe de nuestras necesidades, pero dígame usted, por eso, porque Dios ya sabe lo que tenemos y lo que le vamos a decir, y porque Dios ya conoce su palabra que vamos a citar cuando oremos, ¿deberíamos mejor callarnos como quizás pretendía aquel predicador? Pues no lo creo. No lo creo, porque la palabra dice: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Sean conocidas sus peticiones, es lo que dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 4 de su carta. Es voluntad de Dios que oremos así, aunque Él ya sepa, aunque a fin de cuentas toda oración sea reiterativa delante de los oídos de Dios, tenemos este mandato. Pero quisiera que observáramos también en este panorama esta contradicción. Fíjense bien. Antes, Job dijo que le parecía que el tiempo se prolongaba durante las noches de tal manera que no podía dormir y aquello le parecía pues un tiempo prolongadísimo. Pues ahora su queja es que los días se le van rápido, ¿no? Mis días pasan rápido, dice. O sea, siente que su vida primero como que es demasiado larga y luego como que es demasiado corta. ¿Se da cuenta? Le digo algo, no es extraño. Más de una vez, cuando pasamos por sufrimientos, tenemos sentimientos así, encontrados y hasta contradictorios. Otra canción por ahí, y vaya que las canciones populares muchas veces revelan nuestros sentimientos de una forma muy clara. Dice que las dudas que anoche eran tinieblas son simples tonterías a la luz del sol. O sea que las cosas se ven diferentes y tal vez usted lo ha experimentado durante las noches de insomnio que durante los días soleados, aunque la situación sea exactamente la misma. Y lo más grave de la afirmación de Job no es que se contradiga, no es que sienta cosas encontradas, sino que él dice que termina sus días sin esperanza. ¿Ha oído usted este dicho que afirma que la esperanza es lo último que debe morir? ¿La esperanza muere al último? Pues Job aquí afirma haber perdido hasta lo último, hasta la última esperanza. Job se sentía
desahuciado, condenado a muerte. Él no estaba esperando que su salud fuera restaurada como finalmente iba a ser restaurada, ni tampoco estaba esperando que la prosperidad de la que antes disfrutó le fuera devuelta. Y aquí hay algo en que pensar. Job está sin esperanza, pero lo está porque Job desconoce lo que Dios está haciendo. Entre otras cosas, no se le puede acusar de gran ignorancia porque, a diferencia de nosotros, que tenemos una gran revelación de parte de Dios escrita en los 66 libros de las Sagradas Escrituras, él no tenía una Biblia ni una revelación tan amplia como la que nosotros tenemos acerca del carácter de Dios, de su voluntad, de su trato. Así que Job está sin esperanza porque desconoce lo que Dios está haciendo. Lo grave es que nosotros, tantos siglos después, muchas veces estamos también como Job sin esperanza y dando nuestros casos por perdidos porque no sabemos qué está haciendo Dios al permitir la aflicción. Y no sabemos porque no leemos. Decía un viejo amigo, no sabéis porque no leéis, no os atontéis. Dios se ha dado a conocer en su palabra y tú y yo en la actualidad tenemos muchos más recursos para poder entender un poco más al menos, un poco, no del todo, pero un poco más que Job, que la voluntad de Dios, por ejemplo, es buena, agradable y perfecta, aunque en el momento no nos guste. Como Jesús le dijo a Pedro, lo que sucede ahora, lo que te sucede ahora, no lo vas a entender, pero lo entenderás después. Es necesario, pues, creer más y creer mejor, lo cual es imposible si no conocemos al Dios de la Biblia, revelado en la Biblia. Pero cuando conocemos a Dios por su palabra, entonces crecemos en fe y no tenemos por qué andar por la vida, como Job afirma, sin esperanza. Mire lo que dice el teólogo Wayne Grudem al respecto. Él afirma que cuando crecemos en fe, esto es en confianza, fe es confianza, cuando crecemos en confianza, podríamos decir, podemos caminar con Dios a través de nuestras preocupaciones y decepciones, sabiendo que Él tiene un plan diferente y mejor de lo que nosotros pensamos. ¿Cómo sabemos esto? Por la palabra de Dios, por la bendita palabra de Dios. Pero sigue Job diciendo en el versículo 7, dice, oh Dios, recuerda que mi vida es apenas un suspiro y nunca más volveré a ser feliz. Ahora me ves, pero no será por mucho tiempo. Me buscarás, pero ya me habré ido. Así como las nubes se disipan y se desvanecen, los que mueren ya no volverán. Se han ido de su hogar para siempre y jamás volverán a verlos. Bueno, Job aquí enfatiza lo inestable y lo breve que es la vida, como para pensar que tendrá tiempo de recobrar la alegría que una vez tuvo. Santiago 4:15 nos recuerda que la vida precisamente es como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y una canción popular, bueno, las canciones populares siguen saliendo por ahí, reloj detén tu camino porque mi vida se apaga. Son los mismos sentimientos, ¿se da cuenta? No son sentimientos extraños. Tan antiguos como Job y tan actuales como cualquier canción de la radio. Job siente, en su condición humana, la cual compartimos todos, que la vida se le va, que si Dios se tarda en buscarlo, lo encontrará en la tumba, que su existencia se disipa como una nube, que la muerte ya lo acecha y que nunca volverá a gozarse en nada. Es una visión totalmente catastrofista, ¿cierto? Él simplemente recuerda, bueno, los muertos se van para siempre y nadie los vuelve a ver nunca más. Todo indica que Job para entonces también tenía un conocimiento muy básico y limitado también, acerca del destino eterno. Algunos estudiosos de hecho afirman que más bien Dios le enseñó por medio de esta prueba acerca de la esperanza que hay en él.
Y en esto pues hay una gran ganancia para Job. Job, quien después de su sufrimiento termina diciendo: antes conocía a Dios de oídas, mas ahora lo puedo ver. Lo cual habla de que Job afinó, o mejor dicho, que Job fue afinado en su conocimiento, fue perfeccionado. ¿Pero cómo? Pues a través de la lucha, a través de la dificultad. No sin la lucha, sino gracias a la lucha que tuvo que enfrentar en estos días difíciles. Vea usted el beneficio de las luchas por las cuales ciertamente Dios nos hace atravesar en la vida. Nos permiten conocer más y conocer mejor al Dios que tenemos. Y por supuesto, afinar nuestra esperanza en Él. Dice el versículo 11. Dice: no puedo evitar hablar. Debo expresar mi angustia. Mi alma llena de amargura debe quejarse. Vaya, pues ya lo veníamos viendo, ¿no? Job decidió expresarle sus sentimientos a Dios, abrirle el corazón. Y bueno, eso siempre es un riesgo, ni duda cabe. Y Job incluso va a decir algunas cosas inapropiadas al abrir su corazón ante Dios. Sin embargo, y quiero resaltar esto, todo indica que Dios acepta la honesta expresión de Job, porque aunque le dirá que no es sabio contender con Dios, también más adelante Dios va a reprender a Elifaz y a los amigos de Job, diciéndoles: ustedes no han hablado de mí lo recto, como sí lo hizo mi siervo Job. ¿Se da usted cuenta? O sea, Job expresa sus sentimientos a Dios y a Dios no le molesta. Y es preferible correr el riesgo de excederse en algún modo, no voluntariamente, pero sí con la mira puesta en ser sincero, en ser transparente al expresar lo que siente delante de Dios. Y esto nos lleva a esta conclusión: hablar sinceramente con Dios sobre nuestros sentimientos no solo es necesario, sino que también es válido y muy provechoso. Lo es. Expresarle a Dios lo que sentimos nos ayuda a encauzar nuestro sentir, a no estallar luego con palabras y acciones arrebatadas o irracionales que le pueden hacer mucho mal a los demás y a nosotros mismos. O sea, el diálogo con Dios es un diálogo deseable y necesario, muy necesario y muy útil cuando pasamos por diversos sufrimientos. Como dice el Salmo 55:22, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Deberíamos expresar más a menudo nuestras emociones en oración a Dios cuando nos sentimos abrumados, desesperados, cansados, contrariados. Este fue el ejemplo de Jesús. Usted lo recordará en el huerto de Getsemaní, ya para ser sacrificado, cuando les dijo ciertamente primero a sus discípulos en Marcos 14: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí conmigo y velen. Pero inmediatamente después Jesús se dirigió a Dios y a Dios le llevó su sentir, cuando le dijo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la Escritura dice que Dios le fortaleció en ese momento. Pero ¿a quién acudió Jesús para expresar lo que había en su corazón? Acudió al Padre, a su Padre, que es nuestro Padre que está en los cielos. Qué gran enseñanza. Al abrir su corazón, al abrirlo al Padre, Jesús nos enseñó a quién hay que buscar primero cuando pasamos por nuestras más grandes pruebas y aflicciones. Primero mirar hacia lo alto, primero buscar a Dios, y ese diálogo con Dios nos ayudará, entre otras cosas, a ver nuestros problemas desde una mejor perspectiva, la perspectiva correcta, con una perspectiva de eternidad.
Dios nos capacita por medio de esta expresión de nuestros sentimientos ante Él, nos capacita para lidiar con los sentimientos que a veces nos embargan o nos atropellan. Y dice el versículo 12, se pregunta aquí con amargura Job: ¿soy yo un monstruo marino o un dragón para que me pongas bajo custodia? Pienso, mi cama me dará consuelo y el sueño aliviará mi sufrimiento. Pero entonces me destrozas con sueños y me aterras con visiones. Preferiría ser estrangulado, mejor morir que sufrir así. Odio mi vida y no quiero seguir viviendo. Oh, déjame en paz durante los pocos días que me quedan. Qué palabras, ¿eh? Son palabras de gran angustia. Primero esto de lo del monstruo marino o el dragón. Job los menciona, seguro, porque se trata de seres cuya fuerza, si no es refrenada por Dios, pues puede hacer mucho daño. Y por eso Job le pregunta a Dios: oye, ¿por qué me tratas como una de estas bestias? O sea, no entiendo. Job está expresando su asombro, su estupor, con sinceridad. Job le expresa a Dios que se siente hostigado por él. Y de pronto, como sucede con las personas que están experimentando grandes tristezas, Job siente que puede hallar por lo menos consuelo en el sueño, en el descanso. Pero dice: entonces me destrozas con sueños y me aterras con visiones. Y esto nos muestra que las dificultades por las que Job está atravesando son más de las que creíamos. O sea, Job no ha tenido paz ni siquiera en el descanso o en el sueño. No le queda ni el consuelo de ese anestésico que muchos deprimidos y deprimidas en el mundo buscan o hemos llegado a buscar en su momento en el sueño. Y ante la imposibilidad de hallar descanso en el sueño, lo cual también es una experiencia bastante común, bastante repetida entre hombres y mujeres en el mundo, entonces Job piensa, como muchos, en el descanso de la muerte. Ya que no puedo hallar descanso en el sueño, dice, pues entonces preferiría estar muerto, ser estrangulado, mejor morir que seguir sufriendo así. Odio mi vida. Fíjese nada más el nivel de expresión que usa aquí. Odio mi vida y no quiero seguir viviendo. De nuevo, y atención, Job no está expresando aquí ningún intento de acabar él mismo con su vida, ni tampoco está recomendando el suicidio como alguno pudiera interpretar equivocadamente. No, solo está expresando, como muchas personas en su condición, y una de ellas puede ser usted, la inconformidad que él siente con la aflicción por la cual está pasando y de la cual no encuentra salida. Y por eso dice: déjame en paz. Déjame en paz durante los escasos días que me restan. Y es que en estas circunstancias el Dios bondadoso que Job había conocido ahora parece cruel, y el Dios justo que Dios había conocido ahora parece injusto. Pero hay que recordar que las apariencias engañan. Que así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos, y que lo que hoy parece de un modo, bueno, no necesariamente es así, y el problema está en nuestra capacidad, en nuestro pensamiento, que es finito delante del infinito conocimiento, de la infinita mente de Dios. Y uno se pregunta: oigan, ¿entonces se vale hablarle a Dios así, de esta manera? O sea, ¿qué piensa Dios de alguien que le habla así? De pronto pudiera parecer un gran atrevimiento. Pero cabe la pregunta: ¿preferirá el Señor que en medio de nuestras aflicciones guardemos todavía la compostura y la corrección y los buenos modales al dirigirnos a Él? Por un lado, ciertamente, Dios es digno de todo honor y de todo respeto y de toda consideración. Pero por otro lado, se ha dicho, y yo creo también esto, que más que oraciones correctas,
Dios aprecia las oraciones sinceras, nacidas de un corazón sin doblez, sin hipocresía. Por supuesto, y antes de que entráramos aquí en una controversia, esta no debería ser una razón para altercar contra Dios, en lo cual de hecho hay pecado. Sin embargo, el límite entre no altercar contra Dios y ser demasiado correctos o guardar las formas sin ser sinceros, hay una línea muy delgada. Al expresar a Dios nuestros sentimientos, debemos sin duda ser sinceros. Dios conoce todas las cosas, por más que intentáramos disfrazarlas. Él conoce nuestro corazón. Pero ojo, debemos ser sinceros sin ser irreverentes. Transparentes sin ser cínicos. Francos sin ser insolentes. Y Job está ahí en la rayita, está en la frontera entre la sinceridad y la insolencia. Y sabemos que Dios sí lo reprendió. En Job 38:2, Dios le dijo: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? O sea, Job corrió el riesgo y se excedió. Pero también hay que recordar que Dios, por otro lado, alabó a Job. Ya lo decíamos hace un momento, Job 42:7-8. Dios afirma que Job habló acerca de él. Dios afirma, repito, que Job habló acerca de él, de Dios, con rectitud. ¿Se da cuenta? ¿Qué pudiéramos deducir aquí? Pues que, como dice el Salmo 103, versículos 13 y 14, escuche: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen, porque Él, dice, conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Bendito sea este Dios nuestro, cuyo Hijo se hizo hombre además, y puede comprender nuestros sentimientos, y puede acompañarnos en todo tipo de pruebas, luchas y tentaciones, porque Él mismo fue tentado en todo como nosotros, aunque Él sin pecado. Pero Él se acuerda, decíamos, Salmo 103, se acuerda de que somos polvo. Este Dios maravilloso, glorioso, lento para la ira y grande en misericordia, sin duda está más inclinado a la piedad que al enojo, más inclinado a la compasión que a la indignación. Y por eso podemos acudir a Él con confianza. Acerquémonos, dice la carta a los Hebreos, con confianza hasta el trono de la gracia para hallar en el Señor, por medio de Cristo, el oportuno socorro. Dice el versículo 17 al 19. Sigue Job hablando con Dios y dice: ¿qué son los seres humanos para que nos des tanta importancia, para que pienses tanto en nosotros? Pues nos examinas cada mañana y nos pruebas a cada momento. ¿Por qué no me dejas en paz al menos el tiempo suficiente para poder tragar? Fíjese qué pregunta, fíjese cómo dice: ¿qué son los seres humanos para que tú los recuerdes, ¿no? Para que nos des importancia. Esa frase la usó también el rey David en el Salmo 8. En el Salmo 8, David pregunta: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Y David usa esa pregunta para reconocer la bondad de Dios, quien le concedió al ser humano autoridad para gobernar la creación. Y David se maravilla diciendo: ¿y quién es el hombre para que le des semejante honor? Pues Job usa esta misma pregunta: ¿quién es el hombre? Pero termina en otro lado, ¿no? Como dijo el cómico, iba para Tacubaya, ¿verdad? Iba para el otro lado. ¿Para qué nos das tanta importancia? ¿Piensas tanto en nosotros? ¿Para qué? ¿Para qué nos supervisas? ¿Para qué nos pruebas un día sí y otro también? ¿Por qué no nos dejas en paz? ¿Qué palabras? Y se equivoca Job, sin duda se equivoca. Se excede Job, sin duda se excede.
Job está realmente confundido porque no son las pruebas, sino las misericordias de Dios las que son nuevas cada mañana. Sin duda, somos mucho más bendecidos de lo que somos probados. Somos más bendecidos que probados y recibimos más misericordia que pruebas. Claro que en el momento de la prueba, como a Job, nos parece que todo son pruebas. Es parte de ese aturdimiento del momento. Y si Dios no fuera misericordioso y recordara que somos polvo, estaríamos en serios problemas. El punto de Job es este. El hombre es una criatura tan pequeña, tan insignificante, que no representa ninguna amenaza para Dios. Entonces, Dios, ¿por qué examinas al hombre? ¿Por qué afliges así a un simple hombre como yo? ¿Y sabe qué? Por lo pronto, para no adelantarle, para no darle spoiler de esta historia, si usted la está siguiendo con nosotros, por lo pronto, Job no va a obtener una respuesta de Dios a este cuestionamiento. Job está exigiendo respuestas. Prácticamente está diciendo, a ver, dime entonces, Dios, ¿qué estás haciendo? Porque no entiendo. Quizás una buena respuesta sea la que da el apóstol Pablo en Romanos 9. ¿Y quién eres tú para que alterques con él? ¿Quién eres tú para que alterques con él? Mira lo que dice este autor, Oswald Chambers, acerca de este cuestionar a Dios. Pregunta, ¿le has estado preguntando a Dios qué está haciendo? No te lo dirá. Él no te dice lo que está haciendo. Él te muestra quién es Él. Y sin duda esto es lo que Job tiene por delante, el aprendizaje acerca de quién es este Dios al cual hasta ahora, en sus propias palabras, Job solo conoce de oídas. Ahora lo va a conocer. Y ahora se va a maravillar en descubrir la grandeza y la belleza de este Dios. Aunque claro, el camino no será fácil y le costará al menos sudor y sangre y lágrimas. Ahora, cuando dice, déjame por lo menos tragar, ¿lo leyó conmigo? La Reina Valera 60 traduce estos versículos y dice, ¿hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Este es un proverbio árabe para hablar de un instante. O sea, ¿hasta cuándo me vas a liberar de este sufrimiento? O sea, aunque sea un instante, dame tregua, es lo que está diciendo Job. Dame un respiro. Y se pregunta Job, ¿y si he pecado, qué daño te hace a ti? ¿Qué puedo hacerte a ti con mi pecado? ¿Qué daño puedo hacerte? Seamos sinceros. Quizás en algún momento han brotado ese par de palabras de nuestros labios en medio de las pruebas que sufrimos. ¿Cuáles palabras? Estas que usa Job cuando dice, ¿hasta cuándo vas a apartar de mí tu mirada? ¿Hasta cuándo me vas a soltar de este sufrimiento? ¿Hasta cuándo, Dios? David, el rey, nuevamente, lo ponemos como ejemplo en el Salmo 13, le preguntó también a Dios esto mismo, fíjese qué cosas. ¿Hasta cuándo, Señor, te olvidarás de mí? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón, día tras día? Vea cómo el estado de ánimo de David es muy parecido en el Salmo 13 de lo que estamos leyéndole a Job. Sigue diciendo David, ¿hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Devuélveles el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se alegren diciendo, lo hemos derrotado. No dejes que se regocijen en mi caída. Bueno, hasta aquí el corazón de Job está muy cerca del corazón de David. Pero en el Salmo 13, David, habiendo expresado con confianza a Dios sus sentimientos, habiéndole abierto el corazón, sin embargo,
termina con otro tono. Tiene otra disposición el corazón de David, porque David termina el salmo diciendo: pero yo confío en tu amor inagotable y me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. ¿Se da cuenta? La propia expresión de sus sentimientos, su sinceridad acerca de lo que hay en su corazón, conduce a David a conclusiones mejores acerca de Dios. David termina alabando cuando ha empezado preguntándole, demandándole respuesta a Dios, diciéndole ¿hasta cuándo? Comienza en ¿hasta cuándo? Y termina en te alabaré. Abrir el corazón a Dios, por tanto, no solo nos ayuda a desahogarnos, también nos permite recuperar la esperanza perdida al volver nuestra mirada hacia Él. Sucedió con David. ¿Sucederá con Job? ¿Sucedió con David? ¿Sucederá con usted? Que quizás el día de hoy tiene en su mente y en su corazón estas mismas preguntas acerca de sus propios sufrimientos, de sus propios dolores en este mundo. Pues déjeme decirle algo. Con Job sucede algo parecido, porque al menos por un momento parece que el entendimiento de Job se limpia de alguna manera. Mire usted lo que dice a continuación en el versículo 20 y 21. Y ahí terminaremos nuestra enseñanza. Dice Job: si he pecado, ¿qué te he hecho, oh vigilante de toda la humanidad? ¿Por qué me haces tu blanco? ¿Acaso te soy una carga? Pero mire el 21, dice: ¿por qué mejor no perdonas mi pecado y me quitas la culpa? Pues pronto me acostaré en el polvo y allí moriré. Cuando me busques, me habré ido. Fíjese bien, Job todavía sigue sin entender las cosas del todo, es cierto. Job no tiene claro, por ejemplo, que sin importar el tamaño del pecado, el pecado es siempre abominable a Dios y el pecado es siempre una causa justa de castigo y de condenación. La paga de cualquier pecado es muerte. Cuando Job dice: supongamos que pequé, pero ¿en qué te afecta eso a ti, Dios? Job está mostrando que todavía no conoce bien a Dios. Está mostrando una mala comprensión, o como decimos, una mala teología. Tiene una mala teología, un mal entendimiento acerca de la gravedad del pecado. Nadie debería minimizar sus pecados diciendo: sí he pecado, pero eso a Dios ¿en qué le afecta? Bueno, no es propiamente que le afecte como quien le causa un perjuicio o un daño a Dios. Pero todos nosotros, cuando pecamos, agredimos la santidad de Dios al rebelarnos. Es una gran ofensa. Y Dios tiene que hacer justicia por los pecados que hemos cometido, ya sea castigando al infractor o cargando nuestros pecados a su Hijo, si es que hemos creído en Él. Job todavía no entiende esto, pero tú y yo que lo entendemos, no tendríamos por qué decir: he pecado, pero eso a Dios en nada le afecta. Claro que sí. En algún sentido lo hace, en el sentido en que agredimos su santidad, olvidándonos de que Él es digno de nuestro reconocimiento, obediencia y amor. Ahora, Job está diciendo además que Dios es un observador sin misericordia, que casi se alegra de verlo retorcerse en sus dolores y en sus llagas y en su miseria. Job falla ahí también, por supuesto, pues Dios nos mira con compasión más que con afán de castigarnos. Los ojos de Dios, la voluntad de Dios se inclinan más al amor que a la condenación. Él es el Dios que ha dicho que no desea la muerte del impío, sino que éste se arrepienta y se vuelva a Él. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor.
Entonces, de entrada, fíjense bien, Job está mostrando una gran ignorancia respecto a algunas cosas relativas al carácter de Dios. Así lo expresa el autor John Flavel. Dice: es mi ignorancia del propósito de Dios lo que me hace reñir con él. Ahí está, es el retrato de Job, es lo que le pasa a Job y lo que nos pasa a nosotros cuando también nos inconformamos y nos quejamos con amargura, con dolor de nuestras propias pruebas. Entonces partimos de una posición de ignorancia, sí, pero decíamos, Job, sin embargo, va a terminar como enderezando un poco sus ideas, sus pensamientos. Y va a terminar este capítulo alcanzando, así como el corredor que apenas alcanzó a barrerse para anotar la carrera. Job alcanzará a articular una idea correcta. Prácticamente Job lo que hace es decir, bueno, ¿y qué tal que sí pequé? Eso está implícito en lo que Job dice, ahora lo vamos a ver. Es como si Job dijera, pues no veo cómo, pero quizás mis amigos tengan razón y haya yo cometido algún pecado. Y entonces Job dice, ¿por qué mejor no perdonas mi pecado y quitas mi culpa? Pues pronto me acostaré y ya no me levantaré, o sea, pronto voy a morir. O sea, Señor, perdóname, y si no me perdonas ahora, mañana puede ser demasiado tarde. Job siente la muerte acercarse y siente prisa, se siente apurado al pensar que si no es perdonado antes de morir, está perdido. En nuestras pruebas, aun cuando no encontráramos en nosotros mismos la causa de nuestras aflicciones, ¿no sería mejor, como Job termina haciéndolo aquí, pedir perdón? Pedir perdón, otra vez vamos a compararlo con David, nuevamente, tercera vez que citamos a David. El rey David en el Salmo 51 dijo, líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Y es que pecamos de formas tan diversas, amados amigos y hermanos, que incluso es posible, muy posible, que no seamos conscientes de todos los pecados que cometemos. Es decir, que aún cometamos pecados que están ocultos de nuestra propia comprensión. Y eso no nos hace menos culpables, por supuesto, ni menos responsables. Por eso David decía, oraba en el Salmo 51 y decía, líbrame aún de los pecados que me son ocultos. La verdad, es mejor reconocerse presunto culpable para hallar misericordia que alegar inocencia y tal vez fallar. Como dijo Matthew Henry, este teólogo, declarémonos culpables ante el trono de su gracia para que no seamos condenados en el trono de su juicio. Hay muchas palabras parecidas a las de Job que quizás usted y yo hemos expresado, palabras llenas de dolor, palabras de gran desesperanza que han estado en nuestra boca cuando sufrimos. Nuestra historia de dolor y de aflicción quizás pueda asemejarse a la de este buen hombre, que era también un hombre imperfecto y lo estamos viendo, pero que aún así, seguro era un hombre más santo que nosotros. Imperfecto, pero más santo que nosotros. Todavía podemos aprenderle mucho a Job. Tomemos la buena parte. Vea cómo este enfermo Job, sintiéndose desahuciado y perdido, y aún sintiendo que Dios lo persigue sin causa, no se aparta por ello del Señor, sino que lo busca, le habla, se dirige a Él y le pide perdón.
Tengamos esperanza entonces. Mire usted qué lección. Uno de los hombres de Dios más justos y apartados del mal tuvo también estos momentos de gran debilidad e incluso de torpeza. Pero Dios cubrió todo ello en su gracia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, quien proveyó perdón para todos. Basta con creer. Tengamos pues esperanza, mis amados hermanos, recordando que Job recorrió probablemente el mismo camino de dolor que estamos recorriendo nosotros ahora mismo. Y Dios tuvo misericordia de él. Y así como el rey David pasó del ¿hasta cuándo, Señor?, al confiaré en tu misericordia y te alabaré, vemos que Job pasó del ¿por qué me persigues?, al mejor perdona mi pecado y quita mi culpa. Quiera el Señor nuestro Dios concedernos pasar a nosotros también de un extremo a este otro. Pasar de ese aturdimiento que nos viene cuando estamos en medio de las pruebas a la humildad del hombre que reconoce su condición de pecado, su necesidad de perdón, y se vuelve a Dios y se acerca a Él y no se separa y no se suelta de Dios, sabiendo que de otra forma todo sería en vano. Y que así, entonces, de forma por demás sincera, honesta y franca, tú y yo comencemos a caminar, aunque sea poco a poco, aunque sea paso a paso, hacia un conocimiento más afinado, más atinado del Dios que tenemos. El Dios al cual quizás hasta ahora solo hemos conocido de oídas, pero al que poco a poco, como Job, podremos ir conociendo para poderle ver, conocer y apreciar mejor. Dios nos lo conceda, mis amados hermanos y amigos que nos siguen. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, que es nuestra lámpara, Señor, que es nuestra guía. Gracias, Señor, porque por medio de estas palabras, de este ejemplo, de estas circunstancias, vemos a este hombre santo e imperfecto. Vemos a este hombre apartado del mal y ciertamente justo, pero que además también tuvo como nosotros momentos de gran debilidad y de gran torpeza. Mas tú te acuerdas de que somos polvo, Señor, y en tu gracia has cubierto aún estos males con la sangre de tu Hijo Jesucristo, quien ha provisto perdón para nosotros, los que esperamos en ti. Ayúdanos, oh Dios, a recorrer este mismo camino que Job recorrió, a andar, Señor, con la conciencia de que tú nos acompañas en nuestro paso por el valle de sombra de muerte, sabiendo que no debemos temer ningún mal porque tú vas con nosotros, Señor, porque tú nos alientas. Ayúdanos, pues, Señor, a hallar en ti nuestra completa esperanza y nuestra completa paz, mientras aguardamos, Señor, la final salida a nuestras desdichas, la cual ciertamente nos está prometida para esta eternidad gloriosa, Señor, que nos aguarda en Cristo Jesús, en las moradas eternas, en las moradas celestiales que Dios en su Hijo ha preparado para nosotros. Ayúdanos a entenderlo, a apreciarlo y a predicarlo, a expresarlo, a dar ánimo a otros, Señor, conservando toda esperanza en ti. Tú eres el Dios de toda esperanza. Ayúdanos, pues, a apreciarte y conocerte más y mejor, y a aferrarnos a ti. Que así sea, Señor. Glorifícate en nuestros sufrimientos, en nuestras penas y aflicciones,
por tu gran misericordia. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, mis amados hermanos. Esperamos que nos acompañen la próxima vez. La semana próxima, si Dios quiere, estaremos por aquí otra vez con más de la palabra de Dios, con más de este libro de Job. Que Dios les bendiga.